Cuando hablamos de recuperar, no solo estamos hablando de evitar materiales que en el medio ambiente pueden generar contaminación. También lo que estamos haciendo es ser sensatos en lo que se llama la economía de materiales. Volver a colocar en el mercado, volver a colocar en el circuito de la producción en materiales muy valiosos, metales, plásticos, etcétera, que pueden ser retornados al ciclo productivo, y esto es el sentido del reciclado y la recuperación. Por eso cuando hablamos de basura cero, hablamos de evitar estos rellenos sanitarios que implica contaminación e implica despilfarro de materiales. Esos dos elementos, yo diría, son sustanciales. Más allá de las medidas que apuntan a incidir en la generación de residuos, un plan de basura cero busca crear un circuito de recuperación de materiales. Ese circuito de recuperación debe hacer un fuerte énfasis en la reutilización de materiales sobre todo, y también en el tratamiento de los residuos orgánicos, teniendo en cuenta que en promedio en América Latina los residuos orgánicos constituyen más de un 50% de los residuos domiciliarios. Y dar un tratamiento a estos residuos es sumamente importante, y hay técnicas como el compostaje y la biodigestión que son a baja escala, a diferente escala y a distinto costo que se pueden utilizar. En el caso de que nosotros estos materiales orgánicos vayan a un relleno, como decíamos recién, por un lado en los rellenos se produce más dióxido de carbono y más metano. Por otro lado, no estamos perdiendo la posibilidad, tanto en las ciudades como en las áreas periurbanas y urbanas, de utilizar esta materia orgánica favoreciendo los procesos biológicos, químicos y físicos del suelo. La idea siempre, en el caso que estemos haciendo Bonera, es separar los residuos en el origen, en la casa de cada uno, ¿no? La mejor manera de lograr el aprovechamiento de los residuos sólidos orgánicos es por medio de la instalación de una planta de biogás en el mismo predio en que se establezca la planta de clasificación. Tengamos en cuenta que podríamos producir gas, electricidad y biofertilizantes. Cuando nosotros no delegamos en una máquina una responsabilidad nuestra, que es separar los residuos en origen, recuperamos en principio el 40% de los residuos, que son los orgánicos, que se puede hacer en la casa, se puede hacer en forma comunitaria, se puede hacer en un barrio, se puede hacer en diferentes escalas, pero este 40% nos garantiza que nosotros recuperemos casi la mitad de los residuos y que los demás se puedan recuperar, que los papeles se puedan recuperar, que el PET se pueda recuperar, que los vidrios se puedan recuperar. Entonces, la única garantía real de recuperación de los residuos es la separación en origen. O sea, todos esos descartes diarios que la gente realiza desde sus cocinas, esos residuos orgánicos, pueden ser procesados en un biodigestor para lograr el saneamiento de los mismos, no contaminar, no generar desarrollo de moscas, ratas y enfermedades, y obtener un combustible, en este caso renovable, que puede de alguna manera amortizar parte de los gastos que se requieren hacer para el tratamiento de los residuos. Creo que es muy importante el compostaje para de alguna manera tratar de resolver el problema de los residuos urbanos, fundamentalmente estamos hablando ahora de los orgánicos, y transformarlo en materia orgánica. Por un lado eso, evitamos la formación de gases de efecto invernadero, y por otro lado tenemos la ventaja de obtener un material rico en nutrientes para usar en la agricultura, sea en pequeña escala o en mediana escala. La biodigestión se puede utilizar a cualquier escala, desde pequeños municipios hasta grandes ciudades. El punto clave es la participación de la gente. Así como votar es un deber cívico, debería tomarse el tratamiento de los residuos como un deber cívico, o sea que la gente tiene que colaborar para que su entorno sea razonablemente sustentable. Un aspecto clave en un plan de basura cero es que los gobiernos promuevan la participación de la ciudadanía en la planificación y en el diseño del plan. Esto tiene varias ventajas. En primer lugar, va a dar mayores garantías de que la gente esté comprometida con el plan y por lo tanto que el plan tenga éxito. Y en segunda instancia, esto va a incentivar una reflexión profunda sobre nuestro rol como generadores de residuos y como consumidores, y por ende va a abrir posibilidades para que tengamos hábitos distintos, formas de vida distintas y más sustentables, y que tengamos un rol más crítico y una postura más crítica como consumidores. Yo todos los días me manifiesto a favor de un cambio de conciencia y de una responsabilidad
colectiva separando los residuos. Esta es mi acción cotidiana. Debemos establecer horarios y días bien determinados para la recolección diferenciada. También se debe establecer para ello un destino final para residuos diferenciados, o sea, una planta de clasificación. Estaríamos reduciendo considerablemente los problemas de residuos sólidos urbanos con resultados inmediatos. Para ello, los ciudadanos debemos respetar los horarios y días que designe el municipio. Yo no te digo cómo vos tenés que hacer las cosas. Yo lo que te digo es que si hacemos las cosas de alguna manera, los resultados son distintos. Después queda en vos elegir si realmente te importa o no, o qué pensás hacer, porque esto tiene un resultado inmediato. Basura Cero también apunta a incidir en el consumo, porque aunque pudiéramos reciclar todo lo que nosotros desechamos hoy, igualmente estaríamos en problemas porque estamos utilizando demasiados recursos naturales, estamos extrayendo a un ritmo que la naturaleza no puede soportar. Así que es importante también en un plan de Basura Cero incidir en el consumo y llevar el consumo a niveles sustentables y amigables con la naturaleza. Bueno, si de por sí los países en vía de desarrollo pretendiesen emular el crecimiento y los niveles de consumo de los países desarrollados, por supuesto ya nos queda más que claro que necesitaríamos más de 3 o 4 planetas para satisfacer ese consumo en los términos de uso tecnológico que llevamos actualmente. Pero lo que mata toda esta situación a escala global es que el mundo no está cambiando sus pautas de consumo. El principal problema que tenemos es una población creciente, una población que además de satisfacer sus necesidades básicas y con todo derecho debe hacerlo, está satisfaciendo necesidades que son totalmente superfluas. Hoy, insisto, un teléfono celular, una computadora, no van a otro lugar que no sea los rellenos sanitarios. Entonces, se debe aplicar lo que se conoce como responsabilidad extendida del productor. La responsabilidad ampliada del fabricante es un principio ambiental importante para construir un proyecto de basura cero. Quiere decir que el que fabrica un producto, el que produce un artículo, debe ser responsable a lo largo del ciclo de vida de ese producto. Vamos a comprar un producto, usarlo, pero ya no vamos a botarlo, ya no vamos a tirarlo, sino vamos a regresárselo al que lo fabrica para que él se haga responsable, para que él lo recicle, para que él pague los costos de esta recuperación. Nuestra propuesta es implementar una ley, norma u ordenanza para que los residuos electrónicos industriales, que son altamente contaminantes, o sea, las pilas comunes o de reloj, baterías de cámaras o celulares, etc., una vez utilizadas antes de arrojarlas como basura, sean reintegradas a sus fabricantes por medio de los comercios que las distribuyen. Es decir, devolver a los comercios de los rubros electrónica, electricidad o joyería todos estos elementos. Si eso no ocurre, se produce la siguiente situación. Todos terminamos pagando y subsidiando encima una mala gestión de ese aparato. Si los individuos tomaran conciencia y rechazaran muchos de los elementos que no necesitan, tendríamos un ajuste ambiental mucho más eficiente de lo que hoy día tenemos. Y otra pauta importante tiene que ver con el diseño de muchos de los productos que se hacen obsoletos mucho más rápidamente de lo que en realidad la obsolescencia de los propios materiales tiene. Entonces, la obsolescencia no tecnológica, sino de marketing o de mercado, también hay que tenerla en cuenta. Y también ponernos a pensar qué pasa con lo que nosotros consumimos, de dónde viene, quién lo fabrica, con qué, si son locales, si son extranjeros, consumimos más de lo que debatimos. Son muchas más las veces por día que nosotros compramos, consumimos o vendemos que las que charlamos. Los impactos de los sistemas actuales de manejo de residuos y la crisis ambiental requieren cambios profundos, que no se limitan solamente a gestionar los residuos de otra manera. Por ello, Basura Cero propone un abordaje más amplio que incluye repensar nuestros hábitos de consumo, modificar los sistemas productivos y construir una sociedad menos fragmentada y más justa. La participación de cada uno de nosotros es indispensable y no se circunscribe solo a acciones como separar nuestros residuos. Es importante que podamos opinar e incidir en el diseño de los planes de Basura Cero y debatir en qué tipo de sociedad queremos vivir. Pero claro, tenemos que estar todos. Tienen que estar las instituciones, tiene que estar el Estado y tiene que estar cada uno de nosotros, entendiendo que mi participación es importante.
Porque cuando pierdo de vista eso, pierdo de vista que lo que yo hago es importante, me sirve para relajarme, me sirve un poco para la excusa. Pero no, mi participación es importante, la participación de cada uno es importante. Con lo cual, el involucramiento de todos los sectores de la sociedad, desde aquel que tiene que en su casa separar correctamente los residuos, hasta aquellos que tienen que generar la industria del reciclado y la recuperación y generar los mercados para esos materiales. Bueno, en toda esa cadena hay mucha gente, muchísimos sectores que tienen que participar. Sin duda, el elemento inspirador para todo eso y que tiene que aglutinar todas esas fuerzas de una manera coherente es el gobierno local. Es el gobierno el que tiene que hacer políticas públicas de todo esto e incorporar a los que sabemos hacer esta tarea. Porque hoy somos especialistas en el tema residuos, contaminación, el tema del cambio climático. Lo que se necesita es que se hagan cumplir las leyes existentes y designar organismos competentes para dicho control. El objetivo primordial de estas organizaciones es, por un lado, asegurar el acceso a la basura para obtener nuestros materiales y por otro lado ir haciendo un proceso progresivo de organización de tal manera que podamos tener una incidencia en las políticas de manejo de residuos que articulen en algún momento el reciclaje con el servicio público de aseo. Si se utilizara el dinero que se planea utilizar en instalar incineradores en la aplicación de planes de basura cero, se podría generar toda una economía local ligada a la recuperación de materiales que, además de incorporar gente al mercado formal de trabajo, generaría beneficios ambientales y también ahorraría mucha más energía de la que puede generar un incinerador. La responsabilidad ampliada del fabricante pues va a permitir que rompamos con este círculo de tener una competitividad basada en bajos salarios, en regulaciones débiles y solamente fomentando la exportación, debilitando el mercado interno, para fortalecer una política que apoye el mercado interno, que evite el doble estándar de las corporaciones, que aumente los derechos ciudadanos y en las cuales se rompa este tipo de economía del derroche, del consumismo, en el que compramos, usamos y tiramos, para que podamos comprar conscientemente, usemos y regresamos al productor para que repare, recicle, rediseñe y tengamos una sociedad que sea compatible con los ciclos cerrados, con los círculos de energía y materiales en los cuales la naturaleza ha podido brindarnos este planeta que estamos obligados a proteger y a dejar a nuestros hijos de una manera más bella y más justa. No caigamos en querer hacer todo de golpe y cuando la cosa no funcione, no funciona. Empezar de a poco, tener logros y los residuos son fracciones. Ya ganamos esta fracción, ya ganamos esta fracción, ya ganamos esta fracción. Vamos de a poco, vamos recuperando de a poco y en algún momento nos vamos a dar cuenta que lo que enterramos no lo enterramos más. Pero empecemos sabiendo que la visión es general, que la imagen es completa. Nosotros empezamos por acá, pero porque queremos llegar a todo esto. Entonces, cuando eso queda claro, es sumamente posible. Que no nos muevan las diferencias políticas. Si queremos erradicar los problemas ambientales y sociales, debemos primero plantearnos, es un problema de todos, sin excepción, sin exclusión. El objetivo debe ser la inclusión, que la lograremos con nuestra participación conjuntamente con la de los organismos. La obligación ineludible que tenemos es proteger el planeta para proteger los recursos de nuestras sucesivas generaciones.